Gracias por poder acompañarnos en este espacio. Ha sido posible la transmisión. Daba las gracias al inicio de este espacio al equipo de la DIFOCA que hace posible la transmisión. De igual manera, en esta asistencia técnica articulada, hoy contaremos con la UPP, que es una oficina responsable también del proceso por el cual los convocamos. Estamos hablando del proceso de racionalización, este proceso de gestión de plazas en el sector educación, que está enmarcado en la resolución viceministerial número 071-2024 del Ministerio de Educación, y que por supuesto es una responsabilidad que compartimos todos los que estamos presentes hoy aquí. Muchísimas gracias a los directores del área de gestión institucional, a los jefes de gestión institucional, así como a los responsables de racionalización, a los especialistas de finanzas y a los especialistas del sistema Nexus que se han dado cita aquí para poder tener toda la información en el marco de la norma vigente. Hablar del proceso de racionalización es hablar, por supuesto, de esta identificación de excedencias y necesidades en el marco de atender un buen servicio educativo de manera oportuna, pero esto lo vamos a conocer con los especialistas del procedimiento que resolverán todas sus dudas. Sin más preámbulos, saludamos al director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, me refiero al abogado Andrés Izaguirre, para las palabras a nombre del ministro de Educación también. Director, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, estimado Eduardo. Un gusto saludar a todos y todas las presentes en esta asistencia técnica. Agradecer también el apoyo, digamos, técnico de la DIFOC, así como también nos acompaña en este momento la Unidad de Planificación y Presupuesto. Efectivamente, como bien lo ha señalado, hablar del proceso de racionalización hasta hace unos años, de repente, pues era hablar un poco de decir, oye, nos van a eh, quitar plazas, nos van a retirar plazas, qué vamos a hacer con nuestras instituciones educativas, ¿no? Al verse afectados. Pero vemos que en el año este proceso ha ido evolucionando, ha ido nutriéndose, digamos, de más consideraciones, cómo son los criterios de flexibilidad, ¿no? Tenemos esto desde la propuesta pedagógica, tenemos desde la mirada del estudiante, desde la mirada de la infraestructura, la mirada del aspecto socioeconómico en donde se encuentra ubicada la institución educativa. Son aspectos que de repente pues van a abonar, van a ayudar cuando la unidad de gestión educativa local está siendo evaluada y de repente pues puede sustentar el hecho de que una plaza, sea docente, jerárquica o directiva, no sea identificada como excedente. Veamos este proceso, este procedimiento como una, digamos, alternativa de ir mejorando, de ir reordenando nuestros recursos, tanto humanos y presupuestales. Debemos de tener en cuenta que para el proceso de racionalización 2023 ha sido el primer año, no digamos el único, ha sido el primer año en el cual se ha cerrado al 100% la brecha de personal docente. Obviamente también necesitamos personal jerárquico, personal directivo, auxiliar de educación y se va cerrando, digamos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal que ha sido asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso se ha logrado gracias al trabajo bastante minucioso, eh, altamente, digamos, profesional que han podido realizar todos los aquí presentes en el 2023, y esperemos también que para este año 2024 se vuelva a tener ese nivel de fineza al momento de concluir el proceso de racionalización y tengamos hacia el año 2025 también de manera oportuna la emisión de decretos supremos para regiones y en el caso de Lima Metropolitana, la resolución de Secretaría General que dispone la transferencia de recursos para la creación de plazas. Entonces, me quedo hasta esta parte. Desearles una buena tarde. Dejo en uso la palabra, estimado Eduardo, para que continúes con el desarrollo de la presentación. Muchísimas gracias, doctor Andrés Izaguirre, director de la ITEN. Muchísimas gracias también a los representantes de UGEL Virimasa, a los representantes de todas las UGEL Chanchamayo. Estamos recibiendo aquí en el chat diversos saludos.
queremos comentarles que justamente es en el chat en donde hemos colocado un enlace para que ustedes puedan registrar su participación. El equipo de IFOCA está colocando este enlace para que ustedes puedan justamente dejar su información y evidencien su participación. Dirección Regional de Huancavelica, Purús, bueno, muchísimas gracias, Cajatambo, también UGEL 11. Hoy vamos a tener dos momentos claramente diferenciados. La primera parte es como un momento expositivo y luego vamos a desarrollar las preguntas. Hoy trabajaremos con dos especialistas. Ya lo había mencionado, un especialista del proceso de racionalización de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, ITEN, y una especialista, en este caso Rita Tantalian, por la UPP. Ella también nos contará información importante, sobre todo la gestión del propio procedimiento. Luego de estas dos exposiciones, en el marco de la RBM 071 del año 2023, estamos, creo que lo dije mal, es del 2024, sí, 071 del 2024, estipula el procedimiento, conoceremos detalles con estos dos profesionales. Luego de estas dos exposiciones vamos a responder las preguntas, así que yo las invito a que las coloquen de manera oportuna, no las dejen al final porque hay un equipo que las está organizando y priorizarán seguramente las que estén colocadas de manera oportuna. Sin más que decir, saludamos a Mauricio Guapambela, él es responsable del proceso de racionalización como parte del equipo de trayectoria docente de la ITEC. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hablamos del proceso de racionalización, que es hablar más allá de las excedencias y necesidades, ciertamente. Te escuchamos. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes con todos. Gracias por su participación. Efectivamente, como ya tienen conocimiento, tenemos el proceso de racionalización en el marco de la RBM 071, en el cual pasaré a darle algunas precisiones, algunos alcances, que va a ser de mucha satisfacción para todos. Bien, Mauricio, mientras vas compartiendo tu pantalla, permítame recordarle que se hace necesario que ustedes registren su participación, por eso el enlace se estará colocando de manera recurrente. El chat es importante también porque ahí ustedes pueden colocar sus preguntas. Están levantando la mano algunos participantes. Según la metodología que tenemos para ustedes hoy, no se puede habilitar justamente el micrófono por el volumen de servidores que somos hasta este momento. Ya superamos, no tengo el número, bueno, ya somos más de 300, creo, los que estamos sumándonos a esta actividad, así 500, perdón, somos más de 500 personas ya. Por eso abrir el micrófono es un poco complicado, pero toda la participación la recogemos a través del chat. Así que los invito a no levantar la mano, sino a escribir su participación. Mauricio, me tocará avisarte cuando tu tiempo está por agotarse. Iniciamos. Muchas gracias, Eduardo. ¿Se visualiza la presentación? Claramente. Ya, perfecto, gracias. De nuevo, muchas gracias a todos los miembros de la Comisión de los CORA que nos acompañan esta tarde, de todas las regiones del país. Como ustedes saben, ya el proceso de racionalización en el marco de la 307 de 2019 prácticamente ya pasó a un segundo plano y damos pase a la RBM 071 del presente año, para el cual daremos algunas precisiones en lo que corresponde a la gestión de plazas en el sector de educación. Pasaremos a pasar unas indicaciones muy importantes, como los antecedentes que pueden ser parte de este proceso, que eso es muy importante saberlo. En sí, nos vamos a la creación de plazas, que es producto de la racionalización para un buen inicio del año escolar. Tenemos la temporalidad del proceso en el año 2019 al 2020, en el cual se pudo asignar 2.930 plazas de docentes y 692 plazas de auxiliares de educación. En tanto que para el siguiente año, para el 2021, se asignaron 6.473 plazas, en el año 2022, 1.821, y en el 2023, 1.982 plazas de cargo de profesor. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que para cerrar las brechas va en relación a la disponibilidad presupuestal y al habilitante que nos contempla la ley de presupuesto de cada año fiscal. Siendo así, y también conocedores ustedes de lo que hemos venido trabajando en conjunto, no solamente el Ministerio de Educación, sino en las direcciones regionales y las UGELES, se ha podido financiar este año una buena cantidad de plazas que pasaremos prácticamente a detallar. Hay que tener en consideración que, si bien es cierto, el proceso de racionalización
tiene su norma específica y para ello se ha podido asignar, de acuerdo al decreto 24 y 25 del presente año en economía, 4.108 plazas con 12.753 bolsas de horas, una inversión aproximada de 148 millones. Siendo así, también tenemos como aporte para las instituciones educativas lo que corresponde al Decreto Supremo 021 de la conversión de instituciones unidocentes a multigrado. Se otorgaron 1.941 plazas por un importe de alrededor de 65 millones. En tanto que el Decreto Supremo 013 para CUNA, en el marco del PPR, se asignaron 3.033 plazas por una inversión de 88 millones. Estamos hablando más o menos de 9.082 plazas, entre plazas directivas, subdirectivas, de profesores y auxiliares de educación por un monto estimado de 302 millones. ¿Sí? Entonces, un número muy considerable de plazas. Y también, como ustedes han podido ver en el Decreto Supremo 25, se asignaron también 12.753 bolsas de horas para completar las horas de plan de estudio en el nivel secundario. Asimismo, hay dos resoluciones de Secretaría General, la número 52 y 53, que se otorgaron 122 plazas docentes por una inversión de 3.274.000, en tanto que la resolución de Secretaría General para lo que corresponde CUNA se otorgaron 749 plazas, también con una inversión de 22 millones. Entonces, es un trabajo arduo que hemos venido realizando a nivel del ministerio y con la colaboración de ustedes, claro está, para poder dar pase y cerrar las brechas en lo que corresponde para cada cargo, que también pasaremos a detallar más adelante. Siendo así, pasaremos a hablar un poco de los alcances que nos presenta esta nueva norma, la RBM 071. Empezando, claro está, con el objetivo de la norma, que pasaremos a dar lectura muy rápidamente. Regula el proceso de racionalización con la finalidad de reordenar y optimizar la asignación de los recursos humanos y presupuestales en y entre instituciones educativas públicas de educación básica y tecnoproductivo. Aquí hacemos un pequeño paréntesis muy importante en el objetivo que nos indica en y entre instituciones educativas. Las normas desde la 307 y las subsiguientes hasta la 074 del año pasado nos daban el habilitante de hacer las reubicaciones o reasignaciones entre instituciones educativas. Pero ¿qué pasaba si en algún momento una plaza, por hagamos el ejemplo de subdirector, no es necesaria en primaria, pero sí en secundaria? Entonces no teníamos el habilitante tan específico para que nos pueda dar ese movimiento. Entonces empezamos desde el objetivo que puede ser en la institución educativa. Claro está que hay que analizar bien para el destino de la plaza, ¿no? Que en secundaria, como veníamos viendo el ejemplo, reúnan los requisitos los profesores para que puedan encargarse. Y así un sinnúmero de ejemplos que de repente más adelante podríamos compartir. Ahora nos vamos al ámbito de aplicación de la 071. El Ministerio de Educación, claro está, las direcciones regionales con las que vamos a compartir parte de este proceso, las UGELES y las instituciones educativas públicas, en EBE y en técnico productivo, tanto en gestión directa, privada por convenio, y las gestionadas por el Ministerio del Interior. ¿Sí? Entonces aquí hay unos primeros cambios muy significativos en tanto al objetivo y al ámbito de aplicación de la presente norma. Hemos tratado de dar los mejores puntos de la norma, porque no podemos desarrollar todos efectivamente, entonces nos iremos en algunos casos, algunas cosas muy puntuales de mucha importancia. En ese sentido, veremos en el glosario de términos sobre adecuación de plazas. La adecuación de plazas se efectúa sobre plaza vacante orgánica, sin contrato o encargatura, claro está, u ocupada nombrada. Esta acción no debe presupuestar más allá del costo de la plaza, lo que significa. En tanto, sí, está permitida la adecuación de plaza de director a cargo de subdirector, entre cargos de profesor y profesor de innovación pedagógica, que puede ser en viceversa también, en tanto que también podemos adecuarlo al cargo de educación física. Y entre los cargos jerárquicos, según corresponda. Como sabemos, tenemos 5 cargos jerárquicos, 4 en secundaria EBR y 1 en técnico productivo. En EBR tenemos los jefes de taller, jefe de laboratorio,
coordinador pedagógico y tutoría. En tanto que técnico productivo tenemos el coordinador académico. Y estos se pueden ir adecuando dependiendo de la cantidad de secciones que tenga la institución educativa y si es que están equipados uno u otro cargo según corresponda, que lo detallaremos efectivamente más adelante. Entonces, este es el punto muy importante en lo que corresponde a la adecuación de cargo, porque si recuerdan, las normas anteriores solo nos daban el habilitante para poder adecuar cargos en específico de director a subdirector. Si bien es cierto, las normas tenemos etapas que cumplir, aquí ya cambiamos un poco las etapas, nos vamos y nos definimos en 4 etapas de acción, entre la preparatoria, la analítica, la evaluativa y de reordenamiento, que inicia en el mes de mayo y está terminando en el mes de noviembre. Efectivamente, ustedes se dicen, pero si inicia mayo, ¿cómo vamos a actuar si estamos en julio? Justo para esa pregunta de repente hemos visto conveniente en las disposiciones complementarias de un articulado en el cual facultamos a la UPP, previo cronograma que ellos nos facilitan siempre todos los años, el poder actuar y poder sacar un cronograma que se ajuste para este año debido a la temporalidad de este cronograma en específico. Y en los subsiguientes años ya tenemos el cumplimiento a partir de mayo, que ustedes nos pueden estar visualizando en este momento, y también está en la RBM 071. Ahora, como ustedes pueden apreciar, tenemos las 4 etapas y tenemos temas muy puntuales en cada uno que también pasaremos a detallar rápidamente cuando nos corresponda. En la etapa preparatoria a cargo del MINEDU, en la de UGEL, donde se brinda la asistencia técnica como lo que tienen ustedes hoy día, la conformación de las comisiones y el cronograma de trabajo. Hay un corte de información y carga de información para el sistema CIRA, lo que sí hemos venido trabajando ya durante años anteriores, y la remisión de reportes a instituciones educativas para la verificación. Esta es una novedad y seguro ya más adelante nuestros compañeros de UPP nos darán algunos detalles más en específico. Terminando la etapa preparatoria de toda la información, tenemos la analítica a cargo del UGEL y la institución educativa. Una vez que la etapa preparatoria culminó, se tiene 7 días hábiles para que se haga la revisión de toda esta información entre el padrón, las plazas y las bolsas y la matrícula de las instituciones educativas. Y segundo punto, ya es la recepción de la información ya validada por instituciones educativas. ¿Sí? Pasando al término de la analítica, a la evaluativa, donde se carga la preevaluación. Este trabajo ya lo hemos venido haciendo también años anteriores y se hace la revisión de toda esta información en el CIRA web por parte de las UGELes. Se consolida toda la información a partir de la DRE respecto a lo revisado por las UGELes y como la última parte de la evaluativa son las reuniones de trabajo que se tienen ya para la firma de las actas, ¿sí? Y como última etapa es el reordenamiento, tanto que, como ustedes tienen conocimiento, en la reasignación, rubricación o adecuación de cargos según corresponda a la realidad y el proceso que se haya concluido en cada una mujer, que es muy distinta entre sí. Culminando todas estas 4 etapas, es preciso mencionar quiénes conforman y qué funciones tienen cada cora. Y nos vamos un inicio con la cora IE, con los miembros. Un óptimo de representante de la comisión es tener los cargos de director, subdirector, un representante de docentes y un representante de auxiliares. Aquí hay un punto muy importante. El cargo de auxiliar de educación es optativo. Si la institución educativa lo tiene, en buena hora. Si no, no lo tiene. Podría surtir efecto para hacer la comisión. En el cargo de director de la IE, muchas instituciones educativas tampoco lo tienen. Entonces, podría ser un docente que esté encargado por funciones, que eso también está el habilitante de la norma. ¿Y qué pasaría si una institución educativa no tiene cargo de subdirector? Podría ser un jerárquico o un docente de mayor escala. Entonces, damos una amplitud para que se pueda hacer el trabajo de las comisiones de las instituciones educativas. Claro está que los representantes de los docentes tienen que ser nombrados. En el caso de que haya contratados, ya pasaría prácticamente a que la comisión de la DRE-UGEL, según corresponda, pueda realizar los trabajos. Y la función principal que tienen estas comisiones es validar la información que va a ser otorgada por las UGELes,
¿Sí? Entonces, hasta ahí. En lo que corresponde a la Cora I. En la Cora DRE-UGEL podemos unificar prácticamente sus funciones para planificar, evaluar y ejecutar el proceso, consolidar la información, tanto en las excedencias y los requerimientos, publicar toda la información en sus portales institucionales, establecer el cronograma para la recepción, claro está, de racionalización, y remitir el informe final de la etapa de evaluación. ¿Sí? Esto tiene que tener concordancia entre las actas de trabajo y todas las acciones que se hagan de reasignación, reubicación, para que las CORADRE puedan actuar. Tenemos ahí las funciones, y claro está. ¿Y dónde están los miembros de esta comisión? Los miembros de esta comisión, ya hay un pequeño cambio aquí. Si se recordará, las normas anteriores, desde la 307 hasta el año anterior, teníamos al especialista de recursos humanos y al especialista en educación. En este caso, ya con la nueva norma, estos dos especialistas ya no nos acompañan y hacemos el ingreso del responsable de nexos. Entre los miembros y entre las funciones, yo he tratado de considerar las funciones más importantes en cada uno, en tanto que el director o jefe de gestión institucional, según corresponda, deberá asesorar a los integrantes de la CORA y la CORA-IE para el cumplimiento de sus funciones. El especialista en asignación, que es muy importante en el proceso y que representa a la CORA en la etapa de evaluación, también asesora a los integrantes del CORA y, de ser necesario, puede realizar visitas in situ para corroborar la información que está en los sistemas para este proceso en específico. Si es que tenemos excedentes, debe remitir de forma estructural a recursos humanos para que ellos, a través del área de escalafón, puedan dar la información y determinar la excedencia, claro está. Verificar el techo de bolsa de horas y coordinar con el responsable de CIEGIE para que toda la matrícula esté inmersa y completa en el sistema, también su coordinación con el responsable de infraestructura para los informes que correspondan a los ambientes de cada institución. El especialista en finanzas, que también es miembro de la comisión, debe verificar que tanto las propuestas de movimientos y adecuaciones no demanden mayor presupuesto a la unidad ejecutora y esté todo de acuerdo al nivel funcional programático dentro y en cada una de las UGELs. El nuevo integrante, miembro de la comisión, es el responsable del Nexus, ¿sí? Quienes tienen la función de mantener actualizado el sistema, ejecutando todas las acciones de reasignación, reubicación y adecuación, y verificar la información para la evaluación de los cuadros de horas, porque es una parte muy importante dentro del proceso. Entonces, aquí tenemos prácticamente los nuevos integrantes de las comisiones que darán paso y podamos tener este proceso y llevarlo de la mejor manera. Y se preguntarán también, ¿qué documentación es importante para esta evaluación? Lo comentaba de un inicio, y es el insumo número 1 para la evaluación, es el reporte de CIEGIE, que posterior migrará al CIRA Web. Los cuadros de horas, los reportes de plazas y personal Nexus, por eso es la importancia del responsable de este aplicativo, de tener todo actualizado, los informes de problemas de salud de los docentes, informe de interacción de procesos a algunos docentes, y el informe de infraestructura educativa, que también es muy importante tenerlo actualizado. ¿Sí? Estos son 6 tipos de documentación que se emplea durante el proceso y podemos dar inicio para que ustedes puedan tener en consideración. Si bien tenemos los documentos a ser empleados, también tenemos los criterios de flexibilidad, como la realidad socioeconómica, cultural, lingüística y la dispersión demográfica de una institución educativa, la propuesta pedagógica, características y necesidades pedagógicas, la limitación de infraestructura escolar, por eso su nexo, y conversa con el responsable de infraestructura para la información que corresponda de ser necesaria. Y el personal con problemas de salud, que pasaremos a detallar un poco más adelante el por qué se está considerando en esta oportunidad. Aquí tenemos los 5 criterios de flexibilidad que nos corresponde acotar dentro de la RBM 071.
Y nos vamos y entramos ahora sí un poco más a detalle sobre el proceso que contempla esta presente norma en la actualidad. Etapa preparativa, como les comentaba, el primer paso es la que ustedes tienen presente, tanto DITEN como UPP harán las asistencias técnicas. Veremos el cronograma que nos presentará seguro nuestros compañeros de UPP. Y el tercer paso es, se remite la información a las instituciones educativas en quienes deberán revisar la cantidad y caracterización de la institución educativa, las matrículas y las plazas de los sistemas, ¿sí? Tanto SCALE, el padrón, SIEGIE y el sistema Nexus. Deben de estar actualizados para que fluya toda la información sin que tengamos ningún inconveniente al respecto. Y pasando después de la etapa preparativa, nos vamos a la analítica. Concluyendo, se dan 7 días hábiles para que se pueda hacer la revisión, en tanto que al padrón de las IES, bajo el tipo de gestión, los turnos, el código de institución educativa, seguido de la información que está contenida en el sistema Nexus por el número de plazas y la cantidad de bolsas de horas en las instituciones. Y también verificar toda la matrícula registrada a esta temporalidad ya debería estar al 100% y es bueno acotarlo de manera reiterativa. Y como tercer punto es tener la documentación sustentatoria, en caso corresponda, que sean vinculadas a los criterios de flexibilidad para que sean registrados en el sistema CIRA. Y como última parte de la etapa analítica, tenemos tanto que la Core UGEL y la Core ADRE deben recibir esa información validada, observada o complementada por la IE para revisar, claro están, los documentos que les presenten. Hasta ahí cerraríamos la etapa analítica y pasaríamos, claro está, a la etapa evaluativa. ¿Sí? UPP consolida toda la información de los sistemas que le comentaba, Nexus y Egie-Scale, para que todo sea migrado al CIRA Web. Asimismo, conforme la información consolidada presenta los resultados en el sistema. Y tanto a los CORA le corresponde revisarlos, analizar las metas de atención, aprobar o observarlos, adjuntando, claro está, según corresponda, los documentos sustentatorios. La CORA realiza la consolidación de esta información u observa lo que hayan trabajado las CORA UGEL a través del mismo sistema. Y aquí también tenemos un pequeño alcance adicional que por X motivos o por tema de programación o por agendas, si algún UGEL no pudiera culminar el proceso, se le habilita a las direcciones regionales poder, o a las gerencias, poder hacer los procesos. ¿Sí? De repente, por el tiempo por la recarga, no pudiera concluir el trabajo, se habilita en la presente norma a las DRE para que culmine con lo propio. Y como última parte de la evaluativa, UPP Miedo, conjuntamente con las CORA, realiza la evaluación haciendo uso del CIRA, para la cual se darán las reuniones de trabajo que pasarán más adelante mis compañeras de UPP a precisar. Hasta ahí nos vemos con la etapa evaluativa y nos vamos con la etapa de reordenamiento que nos trae unas novedades. Desde la determinación de las plazas excedentes en los cargos que nosotros estábamos compartiendo, personal directivo, jerárquico profesor y auxiliares de educación. Sí, eso va de mano con las metas de atención que se registraron en CIEGIE y migraron al CIRA Web. Como segundo punto de la etapa de reordenamiento, mencionamos que también se pueden reubicar plazas a instituciones educativas de reciente creación o ampliación de nivel educativo. Y también tenemos algo muy importante que podemos considerar dentro de la norma del 071, la reubicación de plazas, sean vacantes organizados eventuales, a los modelos de servicio tanto de secundaria tutorial, de residencia o alternancia. Eso ya es bajo la evaluación de cada CORA. Y otro punto muy importante es la reubicación de plazas excedentes para cubrir la sección u horas que se encuentran a cargo de personal nombrado con problemas de salud. ¿Sí? Estos 3 puntos son importantes como novedad en la presente norma. Recordar que toda propuesta de movimiento se hace a través del CIRA.
y cuando ya se tenga aprobada esa propuesta, se deben tener dentro de los 10 calendarios el poder registrar el acto resolutivo. También como la parte de reordenamiento, y de acuerdo al decreto legislativo 1440, en sus literales A y B del numeral 4 del artículo 48.1, tenemos que se pueden efectuar reubicaciones de plazas de EVA y técnico productivo a EBR, de EVA y técnico productivo a EVE, de EVA a técnico productivo y de técnico productivo a EVA. Estas son las variantes en las cuales nos faculta poder hacer las reubicaciones de plazas en el caso corresponda a cada análisis de los CORA. ¿Sí? Y como un punto muy importante y el último dentro del reordenamiento ya tenemos la reasignación o reubicación por racionalización, en el cual de solicitar a algún docente la reasignación a otra modalidad deberá cumplir los requisitos para el cargo. Una novedad también dentro del reordenamiento es poder reasignar de oficio a un docente siempre y cuando se evidencie la distancia entre IE y domicilio, ¿no? Un tiempo similar en el cual se podría efectuar. En el caso, se crea también conveniente. Y un tercer punto en el ya del reordenamiento, si nos indica que si una IE cuenta con el número de docentes acorde a la meta de atención, sin embargo, uno o más docentes no cuentan con el título pedagógico de la especialidad requerida, solo en ese caso el docente puede solicitar ser reasignado a una plaza vacante de acuerdo a su formación profesional. Eso también lo hemos venido trabajando, pero es importante tocarlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos prácticamente la etapa de reordenamiento. Claro, y se preguntarán, ¿y en qué temporalidad voy a hacer uso de uno u otro movimiento? Y nos encontramos con la vigencia de la reasignación o reubicación. Este cuadro también lo hemos tomado en consideración y lo traemos con nosotros y lo contemplamos inclusive el año pasado con la RBM 074. Entonces, ya es una apreciación, un trabajo en equipo que hemos venido haciendo y le damos mención a qué, al proceso en el caso sea de reasignación. En el caso de los directivos, que son directores o subdirectores, en el caso de excedencias, su vigencia va a ser enero del siguiente año. En el caso de los cargos jerárquicos, docentes y auxiliar de educación, es a partir de 1 de marzo del siguiente año. En el caso ya de reubicación de las otras plazas que estuvieran vacantes, ¿no? Hace un corte prácticamente del trabajo. Para que sean efectivos el presente año, solo será y se puede considerar hasta el último día de septiembre. Pasando a 1 de octubre, prácticamente la vigencia y el efecto ya del trabajo pasaría, según corresponda, al siguiente año. Entonces, acá tienen un tema de vigencia, de cuál tienen que hacer el análisis para que se pueda concretar los movimientos tanto en reasignación y reubicación de plaza. Los invito a hacer sus preguntas que correspondan. Ya han pasado en el chat el link para que ustedes puedan hacer sus preguntas y nosotros más adelante les estaremos gustosamente dando respuesta. Como ustedes pueden visualizar en esta PPT, tenemos adecuación del cargo de plazas vacantes. Si bien es cierto, lo veníamos trabajando ya de otra forma, con un Excel que a veces iba y venía a través de las plataformas, ya aquí tenemos un trabajo mucho más específico y detallado en la presente norma. Y el habilitante en el CIRA Web para hacer las solicitudes y las propuestas de adecuación de cargo, en el cual se remite la propuesta a la DITEN y a través de CIRA Web se evaluará, se aprobará o observará, haciendo hincapié en el caso de que se observe, y remitirán el acto resolutivo, que también es un trabajo que han venido ustedes realizando con UPP para las reubicaciones de plazas, y directamente ya DITEN, nosotros en el caso que corresponde, nosotros estaremos dando el visto bueno a través de soporte Nexus a cada región para que pueda efectivizarse este trabajo que ya hemos venido acotando
en reiteradas oportunidades con muchas de las UGELs que nos acompañan el día de hoy. Ahora tenemos la evaluación para la asignación o permanencia de plazas, ¿sí? Porque dábamos las indicaciones en superiores normativas sobre la asignación. Y claro está, es la pertinencia sobre la permanencia de las mismas. Acotaremos que se trabaja sobre tipos de plazas, plazas directivas, director y subdirector, las plazas jerárquicas, las 5 que le mencioné, que pasaremos a detallar más adelante también, las plazas de cargo de profesor, las plazas de profesor de educación física, las plazas de innovación pedagógica, los profesores IP y las plazas de auxiliares de educación. En lo que concierne y corresponde a las plazas de cargo de director, mencionamos que se debe tener en consideración si es que el director cuenta o no con aula a cargo u horas a cargo. Aula a cargo, en tanto inicial y primaria, le corresponderá, si es que tiene, en el caso de inicial, 7 secciones, tendrá aula a cargo, y si tiene 8 o más secciones, ya no tendría aula a cargo. En lo que corresponde a nivel primario, con 8 o menos secciones, director con aula a cargo, y si tuviera 9 o más secciones, director sin aula a cargo. En tanto, también en el nivel secundario, lo que corresponde, claro está, a cuadro de horas, si la institución educativa tiene 10 secciones, el director tendrá dictado de 12 horas, no más ni menos, son 12, y si tuviera de 10 a más secciones, ya no tendría horas de dictado, ¿sí? Entonces, esto nos acompaña desde la 307 y vamos a hacer hincapié de nuevo para que lo puedan considerar. Si tenemos tanto sobre que corresponde a la plaza de director, también tenemos lo propio sobre las plazas de subdirector. Recordad que las normas anteriores nos decía que para la asignación de subdirector era a nivel de cargos de profesor, pero aquí hay una variante, ya no será por cargo de profesor, sino será por cargo de secciones, por cantidad de secciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo de 10 a 20 secciones, será un subdirector. Si yo tuviera de 20 a 40 secciones, 2 subdirectores, de 41 a 63, y en esa analogía. ¿Se puede sumar la cantidad de secciones si es una IE integrada? Sí, efectivamente se pueden sumar. ¿Mm? Y hay 2 puntos muy importantes que ustedes pueden visualizar en la parte inferior del cuadro. Pueden reubicarse las plazas directivas excedentes con encargatura o con condición de vacante entre los niveles de la misma IA a petición de la IA y con el visto bueno de la CORUGEL. Y si se pueden percatar, va de la mano con el objetivo de la norma, ¿sí? Y de manera excepcional a las IES que atiendan a más de un nivel educativo y simplemente en secundaria el modelo de alternancia. Se pueden sumar las secciones de nueva alternancia y asignar una plaza de subdirector, pero no va a ir a nivel secundario, sino a otro nivel. Es otra de las novedades que nos trae la presente norma. Y bajando en los Mauricio, cargos. Sí. interrumpo tu exposición con la disculpa del caso para recordar a los participantes que por favor registren su asistencia. Tenemos el 50% de asistentes a este espacio que solo ha llenado el formulario. Es importante para que puedan acceder, por ejemplo, a este PPT. En este momento estamos colocando el enlace para que podamos nosotros registrarnos y de igual manera colocar nuestra pregunta también en el chat. Disculpa, Mauricio, continuamos. Gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, por favor, su colaboración para que podamos seguir y que puedan tener toda la información de esta presentación. Así como teníamos y estábamos haciendo el análisis sobre la asignación de plazas directivas y de subdirector, también tenemos las jerárquicas, ¿no? La plaza de jefe de laboratorio, que corresponde por cada 20 secciones, debidamente equipadas. Por 15 secciones, los cargos de coordinador de tutoría y coordinador pedagógico. Los jefes de taller, por mínimo de 10 grupos desdoblados, que también se dé detalle y más específico también es en la norma, y los jefes de taller solo le corresponden a los que tienen formación técnica, siempre y cuando estén debidamente equipados y correspondan a cada especialidad a cargo. Y el último cargo jerárquico, que es el coordinador académico, que es por cada 10 secciones, ¿sí?
Estos cargos son muy importantes y le hemos venido trabajando, inclusive para hacer las adecuaciones de acuerdo al clasificador de cargos de cada uno para que pueda tenerse una homologación que corresponda. Entonces, aquí también es muy importante tenerlos en consideración. Tenemos las plazas de profesor IP. Recordad que para el trabajo y también se acota de acuerdo a la 307 y lo traemos también consigo aquí a la 071 de realización educativa de 10 secciones y 200 niños en la zona urbana, tanto que en la zona rural 6 secciones y 90 niños. ¿Sí? Entonces esto lo hemos venido trabajando y también lo vamos a trabajar en este presente ejercicio. Hay que recordar que ahora, claro está, para que un nombrado pueda adecuar su cargo a IP, debe estar de acuerdo al clasificador de cargos de profesor IP, que ya lo detalla más a precisión. ¿Sí? Y bajando en el rango de más a menos en lo que el costo corresponde, cerramos prácticamente con auxiliares de educación. Se permanece la cantidad de asignación de un auxiliar en inicial por cada 2 secciones, en tanto que en secundaria 1 por cada 8 secciones, y en EVE también, dependiendo si es inicial o primaria, y la cantidad de estudiantes por la discapacidad que corresponde. Una consideración adicional que estamos dando en la presente norma es que de manera excepcional se va a considerar un auxiliar de educación secundaria en la zona rural, siempre que cuente con 5 grados de estudio y 60 estudiantes. Eso es algo muy importante para dar el apoyo a esta zona rural. Así como también tenemos en las plazas auxiliares para el nivel inicial del ciclo 1. ¿Sí? Hay que recordar ya que este año con el Decreto Supremo 013 hemos podido asignar plazas para este nivel. Y se hace una acotación, una pequeña variante, los indicadores en lo que corresponde a cuna polidocente completa y cuna unidocente, dependiendo de las edades y la cantidad de niños. Eso es muy importante también en tener en cuenta. Pasaremos, claro está, como toda norma, algunas provisiones que deben considerar. Si bien es cierto, no están todas las provisiones, pero creo que son las más importantes que podamos darle como alcance esta tarde. Que dentro de la COLAIE, por ejemplo, no puede ser un personal excedente, que no se pueden reasignar personal en plazas orgánicas eventuales declaradas excedentes. ¿Sí? Y algunos casos también, como prohibición, hemos visto por pertinente que no se debe permanecer más de un director en un servicio educativo. ¿Sí? No se deben hacer cierres de IES unidocentes o nivel secundario con un modelo de servicio de CERFA, salvo que se garantice la continuidad de la enseñanza en una o en otra institución educativa. Eso lo evalúa cada UGEL. Otra prohibición es emitir actos resolutivos de adecuación de cargos sin antes de haber sido evaluados a través de CIRA. Como también, como prohibición, tenemos cualquier ubicación sin tener la evaluación por parte de la UPPA, igual a través del sistema. Como parte final prácticamente de esta presentación en la que corresponde a la normatividad, tenemos las disposiciones complementarias que nos van a acompañar. No son todas las precisiones, pero sí las más importantes que se pueden considerar. Como una novedad también en la norma, tenemos que una vez emitido el acto resolutivo, no se puede retrotraer el procedimiento. Aquí también una disposición complementaria muy importante es que, por excepción, a fin de poder reordenar la excedencia de una IE, es posible identificar a otro docente como excedente, previa firma de acta de aceptación del interesado. A manera de ejemplo muy corto, si hay 2 profesores, uno de segundo nivel y uno de primer nivel, de acuerdo a la norma, le corresponde el de primer nivel. Pero en el caso que el profesor de segundo nivel se sienta en la capacidad de poder ser trasladado, reubicado, reasignado a otra institución educativa, podrá hacer lo propio previa firma del acta. Es que esta es una disposición que hemos visto conveniente poder brindarles para que podamos reordenar de la mejor forma los recursos humanos y presupuestales.
sobre el personal docente que llega a una institución educativa por nombramiento o desplazamiento de personal nombrado, para efectos de la evaluación de excedencia, según el orden de prelación, se les deberá evaluar como presentes en una IE de destino. ¿Sí? Por ejemplo, los reasignados en este año van a llegar el siguiente año y de repente la IE de destino, por diferentes factores, puede tener excedencia y se evaluará. Si es que tuviera tercera escala y los otros profesores tuvieran segunda o primera, él no sería excedente, sino el de primera escala. Pero en el caso el docente que se reasigne sea de segunda escala y sus otros futuros compañeros de labores son de tercera o cuarta escala, entonces el que se estaría reasignando sería excedente, ¿no? Bajo esa lógica. De existir plazas excedentes ocupadas por personal nombrado o designado del periodo anterior sin reubicar, lo podrá hacer efectivo en enero o febrero del siguiente año. Como ha habido algunas situaciones que se han escapado de los cronogramas y de los actos propios de cada UGEL, estamos dando este habilitante para que se pueda reordenar inclusive en estos 2 meses siguientes del año. Los movimientos de reordenamiento a instituciones educativas que evidencien necesidad se efectúan en cualquier momento del año. En el caso de personal nombrado, se podrá efectuar su desplazamiento previo consentimiento. Entonces, hasta ahí prácticamente es lo que corresponde en la parte normativa. No olviden de hacer sus preguntas, por favor, para que nosotros las podamos desarrollar de la manera posterior a la presentación de nuestros compañeros de UPP. Muchas gracias, Eduardo. Sería todo conmigo hasta entonces. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, que has explicado ciertamente un tema a veces complejo, pero a la vez necesario también para garantizar no solamente un servicio de calidad, sino un servicio oportuno, para que desde el primer día de clases nuestros estudiantes tengan la presencia de un profesor necesario para los aprendizajes. Como lo había mencionado ya al principio, hoy estamos articulando esfuerzos con UPP y también el responsable de este procedimiento. Invitamos a Rita Tantalián, coordinadora de esta unidad, justamente para que nos comente en el marco de la resolución viceministerial 071 del año 2024, Minedu, sobre estas precisiones. Ya lo ha dicho Mauricio, hay novedades, hay cosas que todos estamos conociendo el día de hoy, así que estar atentos a estas precisiones. De igual manera, por favor, somos más de 700 personas en esta sala, no todos hemos registrado nuestra asistencia, así que colocaremos un enlace para tal fin. De igual manera, ya pueden también colocar las preguntas en el chat. En este momento, Mauricio ha ingresado a la plataforma a ordenar un poco las preguntas, no dejemos las interrogantes al final. Rita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco del procedimiento. Hay etapas, 4 etapas que ha identificado Mauricio sobre lo que es el proceso de racionalización, con las novedades que trae la resolución viceministerial 071. Te escuchamos, Rita. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes con todos y con todas los especialistas y responsables de UGEL a nivel nacional. Como bien planteaba Eduardo, mi nombre es Rita Tantalián. Soy coordinadora del equipo de plazas en la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, ¿sí? Eh, Principalmente vamos a abordar unos 20 minutos el tema alineado a la implementación del proceso de racionalización para el presente año 2024. Como ya hemos ido viendo, el señor Mauricio Guamán ha ido explicando los principales puntos a nivel normativo que deben considerarse respecto a la RBM 071-2024. Entonces, la idea de este primer acercamiento es dar los primeros alcances respecto a cómo se ha ido planificando esta implementación para el presente año. Como ustedes saben, la 071 especifica algunas fechas especifica algunas fechas desde mayo hasta prácticamente el mes de noviembre respecto a cómo se desarrollaría un proceso de racionalización en un año típico o normal. Sin embargo, el presente año, dado que la norma ha salido un poco después, hemos tenido que ajustar algunos tiempos y por eso tenemos una disposición complementaria que especifica que el presente año va a tener otras fechas diferentes, ¿no? Entonces, un poco para, perdón, ok. Entonces,
quisiera dar algunos alcances inicialmente sobre las actividades que conlleva cada una de las etapas. Como ustedes saben, o como ya han podido apreciar en la norma, tenemos 4 etapas. Tenemos la etapa preparatoria, la etapa analítica, la etapa evaluativa y la etapa de reordenamiento, ¿no? Principalmente en esta exposición voy a puntualizar cuáles son las actividades de cada una de las etapas, ¿no? En la etapa preparatoria estamos en estos momentos en las asistencias técnicas sobre los alcances del proceso, tanto a nivel normativo como a nivel de implementación o procedimental para el presente año, ¿no? El día de hoy se está haciendo la capacitación a nivel normativo a cargo de la DITEN y por otro lado, entre el 17 de julio y el 22 de julio, la UPP va a estar desarrollando asistencias técnicas sobre la implementación del proceso y a su vez más específicas sobre la implementación del proceso y a su vez respecto al uso del CIRA web para el presente año. Porque como ustedes saben, pese a que hay varias actividades que son muy parecidas, hay algunos cambios también impactan en el sistema y en la participación tanto de las UGELs como DRES en los usos del sistema y en cada uno de los procedimientos, ¿no? En ese sentido, ¿no? En la etapa preparatoria tenemos la asistencia técnica, está en la elaboración, publicación, remisión de RDs de conformación de comisiones de racionalización, ¿no? Que se tienen que dar entre más o menos entre el 12 y el 19, ¿no? Que está dentro del cronograma, estaría más o menos dentro del cronograma general, ¿no? La elaboración y publicación del cronograma, el proceso de racionalización ya a nivel de cada región, ¿no? De cada UGEL y de cada región, ¿no? Para que sea un poco más ordenado. Y la parte que nos parece más importante, una de las partes más importantes que nos parece resaltar de esta etapa preparatoria es que vamos a hacer el corte y carga de información de servicios educativos en el CIRA web para que las UGEL se las remitan a las IES polidocente completo y multigrado. Como bien les ha podido explicar el señor Mauricio, esta etapa preparatoria va a servir para que las CORA IE, ¿no? tengan un rol totalmente diferente al que tenían en años anteriores, ¿no? Este año las Cora IE van a tener un rol de verificar que la información de sus instituciones estén completas. Es decir, ¿qué pasa si es que tengo una institución multigrado o una institución polidocente completa, inicial, primaria, secundaria, y el año 2023 yo tenía alrededor pues de 50 estudiantes, 60 estudiantes, 80, 100 estudiantes, pero a la fecha, ya siendo mitad de año, todavía no llegamos ni siquiera al 90% de ese número de estudiantes o al 100% número de estudiantes. Entonces, ¿en qué va a decantar? La mayoría de los presentes en la reunión son racionalizadores. Ustedes saben que la evaluación va a estar alineada a la matrícula, perdón, va a estar alineada a la matrícula. Entonces, eso significa que quienes van a verificar que la información de sus instituciones educativas esté completa va a ser la CORAIE. ¿Qué pasa si a este corte de información, que va a ser entre el 17 y el 25, entre el 17 de julio, y se les va a remitir a las UGELes para que las UGELes las puedan compartir con las IES? Eh, ¿Qué pasa si la información está incompleta? Entonces ya va a ser rol de la Cora IE de ver de que cada información de que la información que esté incompleta o que sea incorrecta sea corregida lo más rápido posible. Es decir, y no solamente información de matrícula, sino información de número de plazas, ¿no? Las instituciones educativas van a tener acceso a saber cuánta matrícula tienen a la fecha de corte, cuántas plazas tienen a la fecha de corte en su institución educativa, qué características tienen o no tienen sus instituciones, ¿no? Si es rural, si está catalogado como rural o como no rural, como pública en convenio, como privada, etc., ¿no? Porque muchas veces eso puede impactar en los resultados del proceso de relacionalización a la hora de la evaluación. ¿No? ¿Qué más pueden hacer las IES o sea, qué más pueden identificar las IES
en este reporte que se va a remitir, que van a remitir las UGELes, ¿no? O en esta información que va a preparar el ministerio a través del UPP, que la va a colgar en el CIRA como un archivo Excel, que las UGELes tienen que descargar y posteriormente compartir con las instituciones educativas, ¿no? Para que ellas hagan la revisión y levanten las alertas correspondientes o complementen la información correspondiente, ¿no? Entonces, esto que yo les acabo de explicar un poco de una manera más detallada, va a ser parte medular de esta etapa preparatoria, ¿no? Que va a ser esta actividad de corte de información y la actividad de descarga y remisión de reportes a las IES por parte de la SUGEL. Nosotros como UPP vamos a preparar esos reportes, los vamos a subir al CIRA y tanto las CORADRE, GREDE corresponder o las CORUGEL van a descargar esa información, ese Excel, y y en el caso de ser instituciones educativas unidocentes, las posibles inconsistencias o inconvenientes que existan en la información por IE los va a resolver la propia Corugel, pero la información que corresponda a partir de polidocente multigrado con más de 3 docentes, ya lo va a tener que resolver cada institución educativa o lo va a tener que revisar cada CORA de cada institución educativa. Es decir, las IE, esta información no preliminar, preparatoria, de alerta, por así decirlo, que vamos a remitir, va a ser revisada por las CORAS IES de las instituciones educativas que van a tener CORA, ¿no? Y las que no van a tener CORA se van a ser revisadas por la CORA UGEL o la CORA DRE de corresponder. Entonces, hasta ahí llegan inicialmente nuestras actividades de la etapa preparatoria. Hago mucho énfasis en esto porque no teníamos hasta el año pasado, hasta el año 2019, en la RBM 307-2019, no teníamos etapa preparatoria, ¿no? Y en las evaluaciones extraordinarias que siguieron del año 2020 hasta el 2023, se advertía que se tenía que tener completa la información, sin embargo, no teníamos una primera vista de esta información que nos permitiera hacer ajustes o dar alertas. Entonces, esta etapa preparatoria es nueva. Entonces, y es importante que podamos cumplir estas actividades, ¿no? Por lo menos la 4 y la 5 que nos parecen las más importantes, ¿no? En donde participamos directamente UPP conjuntamente con las CORA en la revisión de la información. ¿Qué sigue después de eso? Tenemos una siguiente etapa que también es nueva en comparación de normativas anteriores. Tenemos la etapa analítica que consta de 2 actividades. Revisión, validación o complementación de información por parte de las IES, que es algo que ya les he ido comentando, que tendría que darse entre el 5 de agosto y el 14 de agosto. Entre el 5 y el 14 de agosto, las IES van a revisar y van a levantar las alertas a las CORA UGEL, ¿no? Van a completar su matrícula, porque la matrícula es en tiempo real, van a levantar alerta respecto a, se supone que yo tengo 5 profesores, pero en el Nexus dice que tengo 4, podría pasar, ¿no? O en todo caso, información de padrón o escale que quizás no esté actualizada todavía, o que todavía no se hayan dado cuenta que falte o que no falte, ¿no? ¿Qué más pueden hacer la CORA IE en esta etapa analítica? Van a levantar alertas sobre situaciones excepcionales que tenga la IE, es decir, problemas de infraestructura, ¿no? O sea, todos esos temas que nosotros usualmente decíamos es levantamiento de observaciones cuando hay una excedencia, no debería ser una alerta que sale cuando la excedencia se da, sino es una alerta que sale por la situación de la IE. Entonces, es un poco aquí un cambio en la forma en que vamos a presentar las alertas de las IE. Y es que tengan alerta respecto a problemas de infraestructura, en la etapa analítica es el momento en el que tienen que presentar sus informes. No cuando me digan que tengo un excedente, entonces como tengo un excedente, voy a sustentar de que no tengo el excedente porque mi IE tiene un problema de infraestructura o porque mi IE tiene niños con necesidades educativas especiales o porque mi IE tiene un profesor con problema de salud o porque N cosas
que ya están especificadas en los criterios de flexibilidad, ¿no? Que están vinculadas muchos a la data, así son rurales, no rurales, son multigrados, unidocentes, etc. Pero hay muchas cosas que no están en específico en los criterios, o sea, que necesitan documentación aparte, o no están en nuestras bases de datos de Minedo. Si un profesor tiene problemas de salud, ya sabemos que hay profesores con problemas de salud permanentes que nosotros los tenemos identificados en el CIRA del año pasado, pero pueden haber actualizaciones a esas situaciones. Entonces, no vamos a esperar este año a que haya un profesor excedente para yo ver si el profesor tiene problemas de salud, sino que la situación específica, adversa o particular de cada IE se tiene que reflejar en la remisión de información de las Cora IES en este primer momento de la etapa analítica. Es decir, tengo profesor con problemas de salud, tengo niños no registrados en CIADGIE con necesidades educativas especiales, tengo problemas de infraestructura, entre otras situaciones que ya se contemplan en la norma que se deberían sustentar. El momento para presentar esos sustentos por parte de cada IE va a ser en la etapa analítica, no va a ser después de la evaluación. Eso sí quiero que quede claro, porque después de la evaluación no va a haber cargo a levantamiento de observaciones sobre la excedencia. Sí, durante las reuniones, si es que hubiera el caso, pero toda la información de situaciones que se deban considerar en la evaluación tienen que ser remitidas por las IES previamente, ¿no? Por eso estamos teniendo este primer corte de información, que es como el corte cero, para que se levanten las alertas, ¿no? Y este levantamiento, validación, revisión, complementación de información por parte de las Cora IE. Ese va a ser el rol de las Cora IE a partir de ahora en el proceso de racionalización, ¿no? En una segunda parte de la etapa analítica vamos a tener la recepción de la validación de la información por las IES y la revisión de los sustentos remitidos, ¿no? Que lo va a hacer cada Cora UGEL, ¿no? Mientras va llegando. Ahora, vamos a tener para esto desde el 9 de agosto hasta un día antes de la revisión a través del CIRA web, ¿sí? De cada UGEL. ¿Por qué hasta un día antes de la revisión? Porque en diferentes casos, muchas regiones están en diferentes cortes. Entonces, para que no haya digamos, una sobrecarga también de trabajo para todas, van a tener algún espacio de tiempo para poder complementar su formación hasta antes de la reunión, hasta antes de la revisión de la preevaluación por parte de las UGEL, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos con estas dos nuevas etapas del proceso de racionalización, que son la etapa preparatoria, perdón, y la etapa analítica. La etapa evaluativa. La etapa evaluativa es muy parecida, es prácticamente igual a la etapa de evaluación o al momento de evaluación que hemos hecho en los últimos años, 2020, 2021, 22 y 23. Ya tenemos 4 años de experiencia de la evaluación. Entonces, no le voy a tomar mucho tiempo aquí porque muchos de los racionalizadores, entiendo que no todos, ya saben cómo funciona esta etapa evaluativa. Una vez que ya se supone que hemos hecho como este corte, una especie de corte cero, ¿no? Ya se ha revisado esa información, se ha complementado la información, se supone que ya nuestros sistemas van a tener una información muchísimo más robusta para entrar a la evaluación de manera más concreta. Perdón. De manera más concreta, disculpen la interrupción, ¿no? Básicamente tenemos el corte de información que ya la mayoría conoce, que es el corte de información donde está Nexus, IAGIE y Padrón, que somos responsables UPP Minedu. Se hace un procesamiento y carga de información, que es lo que le llamamos la preevaluación, ¿no? Que se suba al sistema para que tanto la Cora UGEL como la Cora DRE o GRE puedan hacer esa revisión. Posteriormente, se hace la revisión por parte de la Cora DRE, por parte de la Cora UGEL o la Cora DRE,
¿no? Y como actividad final tenemos las reuniones de trabajo, ¿no? Lo vamos a ver de una manera un poquito más dinámica en este slide, ¿no? Tenemos el corte de información, el procesamiento de información, tenemos el corte de información, el procesamiento de información o preevaluación, la revisión de resultados por parte de las UGEL y DRE en la preevaluación y las reuniones virtuales. Ahora, ¿qué hay de diferente este año en el marco de la norma 071-2024 respecto a años anteriores? Este año nosotros vamos a tener una interfaz, además de tener la interfaz en el CIRA, la interfaz de UGEL, o sea, el nivel de acceso que tiene el UGEL para revisar, también vamos a tener el nivel de acceso de DRE. Entonces, en este tercer momento, que es la revisión de resultados de preevaluación, ¿no? Las UGELes deben revisar todas las instituciones educativas que están preevaluadas. Pero, ¿qué pasaba antes si es que no se revisaban de 100 instituciones, la UGEL solamente, de 100 instituciones preevaluadas con información cargada, solamente la UGEL revisaba 70. Pasaba que esas otras 30 quedaban, se aprobaban de manera automática de oficio, pero este año no. Va a haber un tiempo en que va a tener la UGEL para hacer esta revisión y un tiempo para que, de corresponder, la DRE haga una revisión de lo que falte. Si eventualmente aún quedan instituciones educativas preevaluadas que no han sido revisadas, es decir, ni aprobadas ni observadas, esas sí se van a aprobar de oficio. Entonces, en este año, tal como lo ha planteado el señor Mauricio durante la exposición normativa, el proceso de racionalización va a tener mayor participación de las DREs, tanto en la validación de información, en la etapa preparatoria, en la etapa analítica y también en la etapa de evaluación, ¿no? Estos temas con mucho más detalle lo vamos a ver en nuestras asistencias técnicas específicas, que ahora las vamos a comentar cómo van a ser, ¿no? Pero lo importante que queremos que tengan claro es que la implementación de la etapa evaluativa, ¿no? O sea, los cortes ya oficiales para la etapa evaluativa van a ser: primer corte 9 de agosto del 2024, segundo corte 29 de agosto del 2024 y tercer corte 27 de septiembre del 2024. ¿Qué regiones están incluidas en cada corte? Perdón, ¿no? Las regiones de Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas, Lambayeque, Piura, Madre de Dios, Cajamarca y Ayacucho van a estar incluidas en el primer corte de evaluación. Las regiones La Libertad, Apurímac, Cusco, Junín, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Pasco, Moquegua y Puno van a estar en el segundo corte de evaluación. Y las regiones Callao, Tacna, Huancavelica, Ancash, Huánuco, Tumbes, Ucayali y Loreto van a estar en el tercer corte de evaluación, o sea, corte de información para la evaluación. ¿Eso qué significa? Que las regiones del primer corte van a hacer la revisión de su preevaluación entre el 19 de agosto del 2024 hasta el 6 del 9 del 2024, hasta el 6 de septiembre. Y las reuniones de trabajo se van a dar desde el 9 de septiembre hasta el 1 de octubre. Igualmente, lo leo y lo menciono, pero en la medida en que estén inscritos en la lista de asistencia de la capacitación, van a tener acceso a estas fechas, porque entiendo que es bastante complejo ahorita estar atentos a todas las fechas, porque son muchas fechas las que acabo de mencionar, ¿no? El segundo corte, prosigo, el segundo corte va a ser de información, va a ser el 29 de agosto. La revisión por parte de la SUGEL de estas regiones del segundo corte va a estar entre el 9 de septiembre al 27 de septiembre y las reuniones se van a dar desde el 1 de octubre hasta el 30 de octubre. Y las regiones del tercer corte, cuya información va a ser recabada o el corte de información va a ser el 27 de septiembre,
¿no? Van a hacer las revisiones desde el 9 de octubre hasta el 29 de octubre, dependiendo obviamente de la posición en la que esté cada región y cada UGEL. Y las reuniones de trabajo se van a dar entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre, ¿no? Algunas precisiones finales. Sobre el detalle de la implementación del proceso, nosotros como UPP, como todos los años, vamos a remitir un oficio múltiple esta semana, ¿no? Que va a dar cuenta de todas las actividades de manera detallada, los cronogramas de trabajo a nivel de región, a nivel de UGEL, entre otros. Y también esta información se está dando de manera preliminar en esta asistencia técnica, ¿no? Sobre la capacitación de la implementación del proceso y acceso y uso de Sira Web, ¿no? Nosotros vamos a brindar ATES específicas sobre la implementación de la etapa analítica y de evaluación, o sea, un poquito más detallado la explicación de actividades que ya he planteado de manera preliminar, ¿no? La misma que va a contemplar la explicación del uso del Sira Web. Entonces va a ser como una capacitación de dos partes. Implementación, digamos, vamos a ver de manera un poquito más desmenuzada las actividades del proceso y también el uso del Sira Web, ¿no? Y las fechas están dispuestas, como les había mencionado inicialmente, entre el 17 y el 22 de julio. Vamos a tener 13 reuniones, no se asusten, no son 13 reuniones para todos al mismo tiempo, son 13 reuniones porque vamos a tratar de hacerlo un poco más acotado por cada 2 o 3 regiones máximo, para que puedan tener un poco más de espacio de poder conversar con los respectivos especialistas que van a dictar las capacitaciones. Este es el cronograma, igual se les va a compartir a través del oficio múltiple estas fechas y qué regiones están incluidas en cada fecha. Entonces, el cronograma de capacitación para la implementación del proceso, acceso y uso del Sira Web va a ser el miércoles 17, el jueves 18, el viernes 19 y el lunes 22, ¿no? Eh, y todas las reuniones van a ser en el mismo horario, de 10:30 a 1 de la tarde, ¿no? Y van a ser por grupo de regiones. Ica y Amazonas en una sala, Lambayeque y Piura en otra sala, Madre de Dios y Cajamarca en otra sala, Ayacucho y Ucayali en otra sala, Junín y Tacna en otra sala, La Libertad y Pasco en otra sala, Cusco y Moquegua en otra sala, San Martín y Apurímac, Lima provincia y metropolitana en otra sala, Puno en otra sala, Arequipa y Huancavelica en otra sala, Huánuco y Loreto en otra sala, y Ancash y el Callao en otra sala. Y van a ser atendidos por nuestros, sectoristas o especialistas de la UPP. Diferentes especialistas vamos a llevar a cabo esta capacitación, ¿no? Y ahí ustedes van a tener la posibilidad de explayarse un poquito más en las consultas de corresponder. Sobre eso, mi participación quedaría ahí. En general, son algunos alcances sobre la implementación. Ya nosotros como PP iremos dando más detalles respecto a los mismos en las capacitaciones que se tendrán entre el 17 y el 22 de julio. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Rita Tantalián, del equipo de UPP, pero por favor, Rita, todavía no te vayas, que continuamos luego de la pausa con el bloque de preguntas y respuestas. Como ya lo dije, por favor, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan, si aún no lo han hecho, registrar su asistencia y poder colocar sus preguntas. Entonces hacemos una pausa de 3 minutos, regresamos a las 4:22. Volvemos. ¿Qué tal? Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en esta convocatoria para la asistencia técnica virtual, como lo hemos anticipado. Lo digo con énfasis porque estoy leyendo algunos comentarios sobre una participación presencial. Entendemos la necesidad, sin embargo, igual como especialistas nosotros transmitiremos a los que toman la decisión para que estas capacitaciones puedan ser virtuales y poder de alguna manera responder a estos comentarios, pero tengo que insistir, esta convocatoria que se hizo se mencionó que era virtual. Vamos a compartir, Mauricio, la, las preguntas que han planteado los especialistas a quienes agradeceremos puedan seguir planteando las interrogantes para que UPP continúe luego en el segundo momento. Mauricio, desde Huánuco, Sergio Mendoza nos pregunta
sobre si en esta ocasión las instituciones educativas conformarán su Cora IE. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias por las preguntas. A ver, hay que recordar que todas las instituciones educativas, en el caso de que corresponde a la conformación de la comisión de la CORAIE, va de la mano con la RBM 189 en su efecto para el escritorio limpio y los comités de gestión en cada institución educativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la norma específica del proceso de organización indica que hay una conformación de las comisiones, estas ya deben haber estado aprobadas de acuerdo a esta norma de la RDM 189 de escritorio limpio para cada una de las instituciones educativas, siempre y cuando reúnan los integrantes de la comisión. Bueno, Mauricio, en ese sentido, si la Cora IE identifica personal excedente, pero dentro de su informe final no se declara esta excedencia, ¿qué acciones se debe optar? Asimismo, si el director de la IE no cumple con conformar su Cora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, gracias por la pregunta. A ver, hay que recordar que nosotros como ente normativo y se le da la facultad de la parte evaluativa a la CORUGEL y si no se declara en la información que remite la institución educativa, corresponde a la CORUGEL hacer lo propio de acuerdo a las asignaciones y a los ratios que correspondan para cada nivel. En ese sentido, deberán de aclarar la información y remitir la información que corresponda según la evaluación. De acuerdo, tenemos otra pregunta y esta pregunta viene de José Cañari. José, gracias por participar. Sobre la adecuación de plazas docentes vacantes, excedentes, ¿es procedente reubicar de EBR a EBE o EVA por cuanto la norma técnica no especifica este procedimiento? Muchas gracias, José, por la pregunta. Sí, en efecto, hay que recordar que nosotros nos debemos al principio de legalidad en la norma. Eso quiere decir que debemos actuar de acuerdo a lo que está previsto dentro de ella. En tanto, la RM 071, en su subnumeral 51139, nos indica qué acciones podemos hacer entre las reubicaciones. No nos faculta de EBR a EBE o a EVA, en este caso. De acuerdo, otra pregunta que viene de la unidad ejecutora 316, no nos da el nombre, pero muchísimas gracias por tu pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿las plazas jerárquicas de jefe de taller solo corresponden a instituciones educativas? ¿Hay alguna variante en la norma técnica? Sí, efectivamente. Las plazas de jefe de taller solo corresponden a nivel secundario a los que tienen formación técnica, ¿sí? Ahora, de repente habrá preguntas relacionadas y dirán que también he podido leer por ahí, ¿qué pasa si una institución GER tiene una plaza de jefatura de taller? ¿Debería declarar excedente? En efecto, deberíamos declarar excedente y adecuarla al cargo que corresponda. O tiene la opción prácticamente de que poder hacer la evaluación LUGEL para que pueda pasar parte de institución educativa a hacer con plan de estudio de jornada, perdón, con formación técnica. No son acciones que todavía hay que ir reordenando según corresponda. De acuerdo, Mauricio. Me piden por favor recordarle a los participantes que ya pueden evaluar esta actividad. Se está colocando un enlace para un formulario con tal fin, ¿no? Ustedes ingresan al enlace, pero además me comentan que ingresando al enlace, participando en la evaluación, podrán descargar el PPT de manera automática. Están los directorios y toda la información que se ha compartido hoy. ¿Cuál es la vigencia, Mauricio? Nos pregunta Fiorella. Muchísimas gracias, Fiorella, por estar aquí. ¿Cuál es la vigencia de la reubicación de un docente contratado en el reordenamiento en UGEL, toda vez que el proceso culmina en el último trimestre del año? Aquí, claro, hay que tomar en consideración algo muy importante, que la reubicación de un docente contratado no se efectúa. Lo que se hace en el procedimiento es se declara la plaza excedente y si hubiera un contrato, el contrato se deja sin efecto por la causal del Decreto Supremo 020, el personal contratado sube al cuadro de mérito y la plaza se reubica a otra institución educativa y el profesor que había sido afectado por esta acción tiene la prioridad de ser reubicado a la nueva institución de destino. Ahora, claro está, lo que acotaba de acuerdo a la vigencia, como es un contratado, no necesariamente nos fijamos en la acción
de la periodicidad en el tiempo de la norma. Podemos efectuarlo y podemos ejecutarlo en estos meses, por ejemplo, o en estas semanas, ¿no? Para poder, en caso de reubicación, como estábamos hablando de la vigencia, si se efectúa en este año hasta el último día del mes de septiembre, se va a efectuar, si no, en caso contrario, se estaría efectuando con vigencia el siguiente año. De acuerdo. Mauricio, desde UGEL Melgar, Moisés nos pregunta si esta norma no tiene alcance para personal administrativo 276. Queremos saber, en todo caso, para el proceso de racionalización, qué norma está derogada, la anterior, precísenos, por favor. Ya, muchas gracias de parte de Lugel Melgar. Hay que acotar que nosotros, en el cargo en las acciones propias de la Dirección Técnica Normativa, nos corresponde hacer todos los movimientos y desplazamientos en lo que corresponde a plazas docentes, ¿no? Hablábamos de plazas directivas, jerárquicas, docentes y auxiliares de educación. En el caso de la 276 no tenemos las funciones para emitir un acto normativo preciso para tal. Isaías Alejandro nos pregunta, ¿un docente de educación física del nivel primaria se puede reasignar a una plaza de aula de innovación, teniendo como segundo título computación e informática? Muchas gracias a las preguntas a nuestro amigo Isaías. Hay que recordar que en el proceso de racionalización va de la mano que se pueda reasignar a una del mismo cargo, pero en este caso, así tenga un segundo título en computación, no podría un profesor poder ser reasignar a un aula de innovación. De acuerdo, estamos dando respuestas a las preguntas que plantearon los participantes en el chat. Recordarles que también en este espacio se está colocando el enlace para evaluar. Hay algunas que están colocando recién ahora sus preguntas. Vamos a tratar de ver la forma de poder responderlas todas, quizás no ahora, pero seguramente a través de un documento. Pero ahora mismo estamos priorizando las que se colocaron de manera oportuna porque hay que ordenar las preguntas. Somos más de 700 personas aquí y estamos aplicando la mejor metodología posible. Mauricio, de identificar un subdirector excedente en EVA, ¿se puede reubicar en EBR? Sí, efectivamente, la norma nos da el habilitante de poder hacer la reubicación. Ahora, claro está, si es un personal encargado, porque a la fecha le correspondería prácticamente que esa plaza esté cubierta por encargo, de determinar excedente, de igual forma prácticamente como el docente, deja sin efecto la encargatura, la plaza se reubica y pasará a posterior a hacerse la encargatura en la IE de destino. Muchísimas gracias, Fiorella. Tenemos una interrogante en una institución educativa. Se tiene un director en condición de designado en EBR nivel inicial con 5 secciones. Corresponde declarar excedente y reubicarla a institución educativa con más de 10 secciones que no cuenten con plaza presupuestada. Sí, en efecto, hay que recordar que todos los cargos son evaluados de acuerdo a su condición y si no reúnen la permanencia de acuerdo a los ratos establecidos en la norma, se declara excedente y se le reubica a otra institución educativa. De acuerdo, continuamos entonces con las preguntas. Aquí tenemos otra interrogante que viene desde la UGEL 1. Muchísimas gracias a los servidores de la UGEL 1. La pregunta es, ¿correspondería la excedencia a personal docente recién nombrado o recientemente reasignado? Sí, en efecto, así nosotros también estábamos manifestando en la norma que si por metas de atención en la institución educativa tiene reducción de secciones, correspondería evaluarlo de acuerdo al nivel, ¿no? Si recién está reasignado y ha sido de primera escala a segunda escala, o reciente nombramiento, no quita que se puede evaluar de acuerdo a la escala. De acuerdo, Mauricio. Sergio Mendoza nos pregunta si no se identifican necesidades de plaza docentes en una institución educativa rural cercana a la institución educativa de origen, ¿puede realizar el movimiento de oficio a una IE con necesidad ubicado en zona urbana? A ver, voy a leer un momentito la pregunta porque parece un poco ambigua. Sí, está en la fila 30. Es una pregunta que nos plantea Sergio Mendoza. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos tratando de responder preguntas sobre todo generales, ¿no? Hay algunas preguntas que ya son casos específicos que los especialistas muchas veces necesitan mayor información. Solamente lo digo porque hay varias preguntas que han sido prácticamente de casuística. Estamos tratando de responder de manera general, ¿no? Porque ese tipo de temas
requieren mayor análisis, mayor información. Adelante, Mauricio. Sí, sobre la pregunta que estabas comentando, Eduardo, efectivamente se puede hacer la ubicación, no de oficio, porque de repente hay que hacer primero una evaluación antes de hacerlo de oficio, como estaban comentando, por la cercanía entre la institución educativa y el domicilio, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis primero, pero ahora, si el especialista necesita alguna precisión, podríamos de repente por interno el día de mañana que me escriba a mi número y poder ver ya con los sistemas la correspondencia a una u otra acción. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta que tiene que ver para ambas direcciones que están presentes hoy aquí. Sin embargo, Mauricio, te la planteo. Para el caso del profesor A y P, las metas de atención mínimas para el funcionamiento de dicha aula debe considerar cierta flexibilidad para la zona rural de la sierra, por cuanto en este lugar, por ejemplo, la zona rural de Lima y de lugares de la costa, no es igual a la zona rural de la sierra. Sí, efectivamente, son diferentes formas de análisis. Entonces, cuando se haga la evaluación, previamente ya con UPP evaluará si es que es pertinente o no dicha asignación. Tania Guamán nos hace la siguiente interrogante. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Una plaza excedente de coordinador académico del CETPRO puede ser reubicada a EBR secundaria como coordinador de TOE o coordinador pedagógico. Sí, gracias Tania por la pregunta. Sí, efectivamente. El cargo de coordinador académico que le corresponde a técnico productivo, primero hay que evaluar si es que no tiene permanencia en el nivel. En el caso de que no tenga permanencia, se podrá hacer la reubicación a institución educativa secundaria de EBR que necesiten los cargos y de acuerdo a la cantidad de secciones para cada uno. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Eugel Crucero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo estará cargada la información? Perdón, esta pregunta es para el equipo de UPP, me adelanté. Más adelante se la plantearemos a Rita. La pregunta la hace Rafael Espinosa. Para el tema de equidistancia, ¿se tiene en cuenta la distancia existente entre la UGEL y la IE o la distancia entre la IE y el lugar de residencia del docente? Excedente. Sí, eso lo contabas en unas preguntas anteriores, unas respuestas. Es el tiempo entre la institución educativa y el domicilio del docente. Bien, vale la aclaración. Entonces, continuamos dando respuesta ya a las últimas preguntas que han planteado para nuestro ponente Mauricio del día de hoy. Tenemos la siguiente pregunta, Mauricio. Una institución educativa que no es variante técnica necesariamente debe ser declararse en fase excedente la plaza de jefe de taller, la plantea la UGEL 3. Sí, en efecto, hay que recordar que nosotros nos debemos al principio de legalidad y lo que está inmerso dentro de la norma. Si una institución educativa GER tiene plaza de jefe taller, habría que solicitar la adecuación que corresponde o en todo caso hará sus coordinaciones con la dirección de secundaria para que pueda ser considerada dentro de las instituciones con formación técnica. No tienen esas dos variantes. Mauricio, ya dos preguntas para finalizar. Con respecto a las plazas de docentes de institución educativa por convenio con la ODEC, y está cerrada y se puede reubicar a una plaza pública de gestión directa. Muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Las instituciones educativas a cargo del ODEC se tiene que tener, para empezar, el ámbito de cuántas instituciones educativas están a cargo de esta entidad en una jurisdicción, en el caso de un UGEL en específico. Si hay una sola institución en un UGEL y no tiene necesidad, tendría que pasarse a disposición de la DRE para que de repente, si hay en otro UGEL de la misma región, poder reubicarse. Pero si pongamos el ejemplo de que no hubiera necesidad de ninguna, prácticamente esos ya podrían ser consideradas para una institución educativa de gestión pública directa. Muy bien, fue la pregunta que nos planteaba Mireia. Me olvidé comentarlo al inicio. Ya tenemos la última pregunta que la hace Sergio Mendoza. Nos dice, Sergio Mendoza, del UGEL Huánuco, ¿qué pasa si en el transcurso del año se cierra temporalmente una IE pública? ¿Puedo reubicar al docente de oficio a otra IE con necesidad y dejar la plaza en la IE de origen? Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Hay que recordar que antes de determinar que sea una reubicación de oficio,
hay que analizar el caso, ¿no? Claro está. Y de ser necesario, efectivamente, tendríamos que otorgarle al docente alguna alternativa para la asignación y, en caso quede libre su plaza, tendríamos que reubicarla para que sea efectivo todo el procedimiento. De acuerdo, Mauricio, ya no hay tiempo y preguntas para tu persona, sin embargo, me gustaría que comentes algunas generalidades, qué consideraciones debemos tener como responsables de este proceso en las UGELes para cerrar tu participación. Claro, claro que sí, Eduardo. Como les comentaba, dentro de las precisiones de la norma, el insumo básico para el procedimiento a evaluar es que el CIEGIE esté completo para la migración de la información. Es el insumo número uno que van a necesitar nuestros compañeros del UPP para que sea efectivo el caso. Ahora, si bien es cierto, hay muchas novedades dentro de la norma, si algún UGEL cree y tiene previsto o la necesidad de que se le haga algún alcance adicional, ya darán nuestros números, nuestros correos para ponernos en contacto y poder hacer de repente alguna asistencia que corresponda, Eduardo. Muchísimas gracias, Mauricio. De igual manera, recordarle a los participantes que pueden evaluar esta actividad, están colocando un enlace para tal fin y se les invita también a, si no han llenado su asistencia, a poder registrarla. Habíamos comentado que en esta parte vamos a iniciar con las preguntas que han planteado a UPP y está con nosotros ya Rita Tantalean nuevamente para que pueda responder estas interrogantes. Son varias preguntas que tienen que ver ya no solamente con la norma, sino con la implementación. De acuerdo, Rita, nuevamente buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros en esta asistencia articulada. Y tenemos ya la primera pregunta que viene desde Huánuco. Rita, ¿las Cora IES solo validarán información, no llevarán el proceso de regionalización? ¿Qué podemos comentar? Efectivamente, tal como lo planteó Mauricio, la norma es bastante clara, ¿no? La participación ahora de las Cora IES está específicamente en la validación de información, ¿no? El proceso de racionalización lo vamos a hacer conjuntamente las UGELes, las DRE y Minedu de manera articulada. Es una manera de agilizar también el procedimiento y priorizar las labores pedagógicas. Entendemos que son la prioridad en el servicio para este nivel. UGEL Contraalmirante Villar nos plantea la siguiente pregunta. En el proceso de racionalización se identifican necesidades de plazas. ¿Cuándo van a dar plazas de directores, jerárquicos y de auxiliares de educación? A ver, esto es algo que usualmente ya les comentamos a las UGELes, pero no está de más recordar, ¿no? Nosotros, ustedes saben que el proceso de racionalización, a pesar de que decante posteriormente en financiamiento de plazas, no supone una promesa específica de financiamiento a todos los requerimientos que se identifican. El proceso de racionalización como tal es un proceso que evalúa la oferta y la demanda educativa, es decir, cuántos niños tenemos, cuántos profesores tenemos para atender a estos niños o a estos estudiantes, y en función a eso, ver qué se necesita primero, en primera instancia, reordenar y en segunda instancia poder cubrir, o sea, cuál es la brecha que nos falta cubrir. Y en esa medida, como responsabilidad tenemos que cubrir o sea, lo ideal sería cubrir todas las brechas. Sin embargo, como la mayoría de racionalizadores también saben, nos debemos al marco fiscal que tenemos cada año dispuesto en la ley de presupuesto de cada año. Entonces, usualmente, el presupuesto para el financiamiento de nuevas plazas, como en otras medidas, es limitado. No es como decir, necesito construir 300 colegios, pero no alcanza la plata para construir los 300 colegios. Es igual, yo tengo una necesidad o una brecha latente de 1000 profesores, de 4000 auxiliares, jerárquicos, directores en diferentes niveles, pero lamentablemente el presupuesto asignado o el presupuesto a veces disponible no alcanza para cubrir todas las brechas. ¿Eso significa que no debemos identificar las brechas? No, porque eventualmente podríamos, en la medida en que se nos asigne más presupuesto, podríamos asignar un poco más de presupuesto a otros cargos. ¿Qué es lo que ha pasado el presente año, no? Usualmente el presupuesto solamente nos alcanzaba
usualmente el presupuesto nos alcanzaba solamente para plazas docentes. Y en algunos años, específicamente me parece el 2019, financiamos un poquito auxiliares de educación. Sin embargo, para este año hemos podido consensuar en la programación anual de gasto, perdón, en la programación multianual de gasto y en la programación de la ley de presupuesto para el año 2024, poder tener un poco más de presupuesto que nos ha permitido financiar no solamente plazas docentes de BR, sino plazas docentes en EVE, en PRITES y algunos otros cargos como auxiliares de educación, ¿no? Un poquito de directivos, etc. Entonces, en la medida en que tengamos mayor disponibilidad presupuestal, vamos a poder cubrir más las brechas. Sin embargo, eso no quita, por así decirlo de manera coloquial, que la identificación de las necesidades se tenga que hacer de la manera más global posible. Eso en la medida también de que se cuente con toda la información completa, ¿no? Bueno, Rita, muchísimas gracias. Nos queda claro el contexto que nos plantea. Seguimos avanzando en las preguntas. De UGEL 2 nos hacen la siguiente interrogante. La matrícula no está en un 100% según los estadísticos, están alrededor del 80%. Ante esta situación, ¿qué alternativa se va a tomar para la evaluación, toda vez que ingresamos a vacaciones de medio año? En realidad, nosotros sabemos que, bueno, en realidad nosotros deberíamos haber empezado el proceso de racionalización en mayo, y los cortes en junio. Entonces, ya estando en julio y siendo que el primer corte va a ser a finales de este mes y los cortes oficiales van a ser prácticamente desde agosto, septiembre y octubre prácticamente, ya la matrícula se debería completar. En realidad, este primer corte cero va a ser una alerta, porque como ustedes saben, no va a haber, o sea, como ya les he comentado y quiero ser bastante enfática en esto, no va a haber complementación de matrícula en octubre, en noviembre, en diciembre, porque eso afecta en primera instancia los resultados del proceso a nivel nacional y eso afecta también la adecuada gestión del financiamiento. Mientras más se demore el proceso de racionalización, más se va a demorar la gestión del financiamiento. Sí, efectivamente, no se financian todas las plazas que se identifican como necesidad o como brecha, algunas veces todavía no sabemos cuánto, eh, pero si nos retrasamos más en la recabación de la información, eh, eso va a afectar en los resultados de la institución. Entonces, por eso, en esta primera instancia vamos a hacer este corte de alerta, corte cero, como lo querramos llamar, o este corte de la etapa preparatoria para que las IES tomen conciencia también de que deben completar su matrícula. En la medida de lo posible, tiene que ser matrícula definitiva, pero por lo menos debería estar la matrícula en proceso. Entonces, eso por ahí ya no tendría otra excusa, especialmente en este momento del año, ¿no? Siendo que vamos a empezar el proceso más tarde de lo que efectivamente lo vamos a hacer los otros años. Bueno, la unidad ejecutora 316 nos plantea, en el caso de que una institución educativa por convenio de gestión privada y no cobran pensión, ¿cómo se les atiende el requerimiento? A ver, en este caso, nosotros tenemos dos tipos de instituciones, o sea, para ir como que en cascada. Nosotros tenemos dos tipos de instituciones educativas públicas y instituciones educativas privadas. Las privadas, así tengan como tienen plazas por convenios específicos, no entran al ámbito del proceso de racionalización. Efectivamente, están en el CIRA web porque tienen plazas, pero esas instituciones no están en el ámbito de aplicación. Es decir, yo no puedo ni racionalizar a las plazas, ni dotarlas de más plazas, porque eso amerita a un procedimiento diferente, porque están en el marco de un convenio. Estamos hablando de las privadas. Pero también tenemos instituciones públicas en convenio, es decir, son públicas, funcionan como públicas, nadie cobra, pero están en convenios de gestión con una entidad privada. Ejemplo, Fe y Alegría, ¿no? Entonces, estas instituciones están dentro del ámbito de aplicación del proceso de racionalización, es decir, son pasibles de ser evaluadas tanto en excedencias como en requerimientos. Ahora, cuando se analiza el financiamiento de plazas, y como saben, la mayoría de las UGELs se financia la brecha. Es decir, ¿qué es la brecha? No es la resta simple, pero sí es la diferencia entre las excedencias y los requerimientos de cada UGEL o de cada región.
Y en ese financiamiento de plazas, todas las IES con necesidades compiten para saber cuál tiene mayor prioridad. Entonces, estas instituciones educativas públicas en convenio también entran no es que estén exentas, no es que se les deja de lado ni nada por el estilo, también entran a competir, ¿no? A nivel de prioridad. Entonces, cuando nosotros hacemos el financiamiento de plazas, lo que podría pasar es que las públicas de gestión pública tengan más necesidad que las públicas en convenio y por ende a veces a alguna pública en convenio no le toca, pero eventualmente todas entran dentro del bolo de evaluación. Entran en la evaluación de la racionalización y de corresponder entran el proceso de priorización para el financiamiento de plazas. Porque si eventualmente no se le financia a través de un decreto supremo, también las UGELs pueden, a través de la reubicación de plazas, pueden decidir o priorizar reubicar una plaza o reasignar y reubicar una plaza en estas instituciones. No es que no se les debe dar, ¿no? Un poco para quedarlo claro. Siempre y cuando sean públicas. Muy bien. Desde Parinacochas, Ayacucho, nos comentan, en el año 2024, ¿a qué fecha se va a realizar el corte de la información de CIAGIE y Nexos? Tu micrófono, Rita, por favor. Perdón. Me voy a permitir compartir mi pantalla de nuevo. Compartir, ¿dónde está? Vale. ¿Dónde estás? Aquí está. Compartir. La fecha de corte para Ayacucho está en el primer corte, como lo pueden ver aquí en la pantalla, está en el primer corte y la fecha de corte de información es el 9 de agosto, ¿no? Ojo, 9 de agosto es fecha de corte de información para la región Ayacucho. Igual, las otras regiones, por favor, les pido que se coloquen en la lista de asistencia para poder tener acceso al PPT. Y en el transcurso de la semana se les va a remitir el oficio múltiple donde va a estar todo esto de manera detallada. Muchísimas gracias, Rita. Continuamos respondiendo a las preguntas. ¿Se podrá considerar en una carga docente menor a la establecida para cada sección en aquellas instituciones educativas que cuenten con estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿Cuál es la carga menor que debemos considerar en EBR inicial primaria en zona urbana por sección? Ya. Aquí, esta es una pregunta bastante polémica, porque no es que nosotros sepamos cuánto equivale un niño con discapacidad o con necesidades educativas especiales con otro niño que quizás no tiene estas necesidades educativas especiales. Por ejemplo, hace como 5 años, decíamos, no, un niño con necesidades educativas especiales vale por como si fueran 4 niños sin necesidades educativas especiales o sin ninguna discapacidad. Entonces, sinceramente, no es que haya una fórmula matemática, la Dirección de Educación Básica Especial tampoco nos ha dado esa indicación, pero durante la evaluación vamos a conciliar conjuntamente con las especialistas. En primer lugar, lo que nos interesa saber es la presencia de los niños, de cuántos niños tenemos con necesidades educativas especiales, porque no es lo mismo un niño con autismo, un niño con retardo leve, con un niño con síndrome de Down que están en la básica, ¿no? Que con niños que tienen trastornos de déficit de atención o etc. Entonces, no es que tengamos una fórmula matemática o mágica para decir, bueno, si tengo un niño así, me vale por 4, por 5, por 8 niños que no tienen algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Pero eso sí, nosotros lo vamos a ver de manera más detallada. En principio queremos saber cuántos niños con estas condiciones tenemos y en función de la matrícula establecida, qué mejores decisiones podemos tomar para no afectar el servicio, ¿no? De acuerdo, hay una pregunta bastante puntual, Rita. ¿Cómo se obtienen las claves de Cira Web? Por favor, las claves de Cira Web hay que solicitar, en principio, habría que cada especialista de racionalización o jefe de AGI debe remitir un correo al sectorista de su región, dando cuenta, uno,
de cuáles son los usuarios de baja que se van a dar. Nosotros tenemos usuarios hace alrededor de, ya este es nuestro cuarto año, quinto año, ¿no? Aplicando el CIRA Web. Entonces, se supone que todas las UGELs ya tienen accesos, no todas las DRE, pero sí todas las UGELs. Entonces, en principio, si quieren tener más usuarios, habría que evaluar qué usuarios tienen actualmente y a qué usuarios se le va a dar de baja, si es de corresponder, y qué usuarios adicionales van a tener este acceso. Entonces le mandan un correo con los datos a cada uno de sus especialistas para que nosotros podamos gestionar los accesos. Por ahí no hay ningún inconveniente. ¿Se puede racionalizar las plazas docentes eventuales asignadas a las instituciones educativas denominadas de tipo bidocencia en el presente año? A ver, en ese caso, habría que evaluar bien. En principio, no existe institución educativa bidocente. Existe institución educativa unidocente y polidocente multigrado. O es de uno o es más de uno y menos de 6. Entonces, en realidad, las plazas financiadas mediante Decreto Supremo 021, que correspondía a la conversión de instituciones unidocentes a instituciones multigrado, es una propuesta que ha desarrollado la Dirección Técnico Normativa de Docentes, ¿no? Con ciertos criterios. Eh, Tendríamos que evaluar los criterios con la dirección, o la dirección nos debería plantear los criterios para nosotros poder ver si es que estos criterios aún se mantienen en los colegios que hemos tenido financiamiento o si es que estos colegios deberían ser racionalizados. O sea, tendríamos que evaluar esos casos. Rita, ¿cuándo estará cargada la información en el CIRA? Pregunta desde el UGEL Crucero. ¿Cuál era la pregunta, disculpe? ¿Cuándo estará cargada la información en el CIRA? La información preliminar va a estar cargada la primera semana de agosto, o sea, el corte cero para levantar las alertas y para que las Cora IE puedan hacer revisión, validación o complementación de información. Eso va a estar entre la primera y la segunda semana de agosto, que va a estar en el cronograma que se les va a emitir por oficio múltiple y también a través del PPT que se les va a compartir a través de la plataforma de EduTalentos. Muy bien, tenemos otra pregunta de la unidad ejecutora 316. ¿Se cuenta con instituciones educativas que no son de variante técnica, implementadas con talleres por parte de PRONIET y cuentan con plazas de jefe de taller? ¿Estas deben ser declaradas excedentes? En este caso, tendríamos, como bien dijo el señor Mauricio, deberíamos alinearnos a la norma. Si en todo caso estas instituciones tienen implementados talleres y cuentan con todas las condiciones para hacer talleres, lo primero que debería pasar es que deberían entrar al padrón debería evaluarse su inclusión en el padrón de instituciones con variante técnica para que para que pueda ser evaluado como tal. O sea, creo que la consulta, más allá de si debería ser, si me preguntan, debería ser evaluado como excedente, según norma, debería ser evaluado como excedente. Pero si la institución prácticamente se va a convertir en una institución de variante técnica y cumple con todas las condiciones, más bien la consulta se debería gestionar con la dirección competente que esta institución sea parte del padrón. No tendríamos nosotros, si de una vez esta institución es parte del padrón y cumple con todos los requisitos para ser una variante técnica, se le evaluaría, nosotros como UPP lo validaríamos como tal. Nosotros nos debemos como comunidad que hace la implementación, nosotros nos debemos a la información que está planteada y a tratar de cumplir los ratios de la norma de la manera más eficiente, pero también de la manera más flexible posible en conjunto con las CORAS. Siempre con el principio de legalidad, como lo decía Mauricio. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es necesario que en la evaluación a cargo de UPP también lo realicen a las instituciones educativas por convenio y parroquiales, donde se nota que las metas han bajado considerablemente? Claro, en tanto esas instituciones en convenio o parroquiales estén dentro del ámbito de aplicación, es decir, son instituciones educativas públicas, se les va a evaluar.
se les va a evaluar. Eh, pero si es que no tienen, si no cuentan con las excedencias, no se declara excedencia. O sea, ahí, o sea, de que van a ser evaluadas, en tanto sean públicas. Seguimos dando respuesta, estimada Rita. ¿De qué forma la Core-IE valida la información de los reportes por Lugel? ¿A través de qué medio o qué producto debe entregar? Si no me equivoco, no recuerdo exactamente el numeral, pero está detallado qué es lo que tendría que hacer. El medio no va a ser a través de un sistema, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es colgar un archivo Excel con toda la información por IE, no por cada IE, sino como una sábana, ¿no? Que tenga todas las variables que les hemos levantado, inclusive alguna alerta, por ejemplo, tal institución está al tanto por ciento de su matrícula, por así decirlo, en comparación del año pasado. Esa información ustedes se la transmiten a las Cora IE y las Cora IE lo que van a tener que hacer es complementar la información. En este caso, el director hacer la complementación eh, de su CIAGIE, ¿no? ¿Cómo podría la UGEL ver esto haciendo el monitoreo del sistema? Igual, si eventualmente hay una discrepancia entre el número de plazas o de bolsa, lo que fuera con Nexus, la Cora IE a través de documentación lo tendría que trabajar de documentación o de una alerta al racionalizador del UGEL o a través de correo electrónico. En realidad la vía en este sentido no está cerrada como tal, ¿no? Levanta la alerta a la Core UGEL para que la Core UGEL haga lo propio en el sistema Nexus, porque quien maneja el sistema Nexus es la Core UGEL, pero quien maneja el CIAGIE en cada colegio es el director de IE, ¿no? Ahora, si la Cora IE quiere reportar una situación de flexibilidad de su colegio, ojo, que no estamos hablando de porque voy a tener excedentes, sino que mi colegio tiene una situación concreta que yo necesito exponer porque quiero que sea considerada en la evaluación, sea para que no me considere un excedente que podría ser o para que me considere más bien un requerimiento. Entonces, si la Cora IE ve por conveniente exponer una situación particular que puede generar una toma de decisión más real durante la evaluación, ellos sí tienen que hacer llegar sus informes a la Corugel, ¿no? La vía la puede definir la propia Corugel, puede ser por correo, puede ser documentaria, no hay una forma definida a través del sistema hasta el momento. De acuerdo, esta pregunta la planteaba nuestra estimada Julie López, nos hacía justamente el interrogante. La última pregunta, querida Rita Tantalián, para ya terminar, la hace Jonathan Cárdenas. Jonathan nos menciona si se puede contar con información del total de plazas en horas de bolsa de horas excedentes de todas las regiones en tiempo real en algún sistema, quizás ir a web. Una vez que se culmina la evaluación, ¿no? El registro de excedencias se tiene en el sistema, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Toda la información que está en el CIRA web no es información en tiempo, o sea, va a depender de la información, de cómo se trabaja la información de los sistemas que alimentan. Recuerden que el CIRA web tiene principalmente tres sistemas que alimentan. CIAGIE, Nexus y Scale para el padrón de instituciones educativas. En el caso de Nexus y Scale, eh, estos sistemas no tienen información en tiempo real. No tienen información en tiempo real. Usualmente ustedes saben que Nexus corta todos los viernes y Scale inclusive tiene cortes un poco más espaciados. Entonces, la información que está en el sitio web, tanto de plazas y de instituciones educativas, van a obedecer al corte de información. En el caso de CIAGIE, a pesar de que CIAGIE como tal tiene un sistema en tiempo real, para efectos de la evaluación sí va a tener que remitirse un corte. Por eso es que somos bastante enfáticos en que a la fecha de corte tiene que estar lo más completo posible. Ahora, una vez de que se desarrolla la evaluación con todas las regiones, con todas las UGELes y todas las regiones a nivel nacional, sí podríamos tener un reporte preliminar de excedencias a nivel nacional, pero tendríamos que esperar
que se desarrolle hasta la última reunión y posterior a eso evaluar algunas inconsistencias que podrían haberse dado en el sistema, ¿no? A veces hay inconsistencias, a veces no se grabó bien o si se grabó y eso nosotros lo vemos cada cierto tiempo posterior a cierto número de reuniones para que no tengamos que esperar hasta la última reunión de mediados de noviembre a ver cuántas inconsistencias se han planteado. Entonces, eso lo vamos, se puede tener en tiempo real, sí, pero dependiendo de lo que se avance. Por ejemplo, si yo trabajo en la región Madre de Dios la primera o segunda semana de septiembre en la evaluación, yo podría tener ya un reporte, que ese reporte se les da a cada Cora UGEL a través de sus actas, ¿no? O sea, hay un reporte, pero solamente voy a tener el reporte de Madre de Dios y 3 o 4 regiones más. En cuanto se termine todo, podríamos tener un reporte nacional. De acuerdo, muchísimas gracias Rita, ya no hay más preguntas, pero me gustaría que igual que lo hizo Mauricio, puedas algunas consideraciones, precisiones sobre la implementación del proceso para este año. Tiene varias novedades las normas, busca mayor celeridad justamente para la atención oportuna del servicio. ¿Qué conclusiones, qué recomendaciones, Rita, para todos los que están conectados? En realidad, la primera recomendación, o sea, en realidad creo que en principio muchas gracias por las preguntas, han sido bastante puntuales, espero haber podido resolver la gran mayoría de ellas, ¿no? Igual nosotros como especialistas del UPP, el equipo va a estar presto a poder darles la atención correspondiente a las mujeres a través de sus sectoristas. Básicamente, les pediría que por favor lean muy detenidamente la norma. Es una norma bastante amplia y muy parecida a la 307, pero con varias pinceladas de mejoras que hemos ido recabando en los últimos años en el marco de las evaluaciones extraordinarias que se han dado entre el 2020 y el 2023. Entonces, y tenemos nuevas etapas y nuevos niveles de participación, especialmente en el caso de las IES y de las DRES, ¿no? Las UGELes conocen un poquito más del procedimiento, pero las DRES y las IES, digamos, va a ser como una introducción a nuevas formas de participación y de responsabilidad en el proceso. Entonces, por sentado, estamos atentos a poderlos ayudar en la implementación del proceso. Y por otro lado, les pedimos que lean bien la normativa para que en las capacitaciones que tengamos ya de manera más específica con la UPP sobre la implementación, podamos resolver la mayor cantidad de dudas que se susciten sobre ellas, ¿no? Y por otro lado, que siempre lo repito con muchas regiones, por favor, nos debemos a la información y a que esté lo más completa y lo más aterrizada posible. Entonces, ser bastante enfáticos con las IES y con sus especialistas para que en función a esta información podamos hacer una evaluación lo más rica y lo más real posible. De acuerdo, Rita, muchísimas gracias a través de tu persona, a todo el equipo de UPP que hizo posible esta información también. Y lo mencionaba Rita, ¿no? Si bien es cierto, esta nueva norma tiene algunos elementos muy similares a la RBM número 307/2019, en concreto, en específico, la RBM número 307-2019 del Minedu ya está derogada. No hay que utilizarla en la implementación porque hay algunas preguntas que han planteado en el chat. Si debemos o no usar la 307, pues la respuesta categóricamente es no. Ya es una resolución viceministerial derogada. Muchísimas gracias por tu participación. Estamos colocando, Mauricio, Rita, un enlace para poder evaluar la actividad en el chat, pero de igual manera seguiremos colocando el enlace de asistencia para poder compartir el video que se ha realizado el día de hoy, se subirá próximamente a YouTube, así como también el PPT que ustedes han visto que compartieron los especialistas. Ya no hay tiempo para más. A nombre de nuestro director, el doctor Andrés Izaguirre, y del ministro Morgan Quero, muchísimas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.